Se, se le daba, se le sostenía la cabeza al, al afectado y se ponía sobre la parte de atrás, ¿Ok? se le daba unos empujones en la parte del pecho abajo y igual se le da respiración de boca a boca, ¿no? Exactamente, vamos a ver que básicamente es eso, ¿no? Tenemos, primero lo que tenemos que hacer es valorar qué es lo que está sucediendo. Puede ser que la persona no esté completamente asfixiándose, puede ser que sea algo, un objeto pequeño o algo así, o puede ser que realmente le esté faltando el aire, entonces tenemos que ponerle una posición en la que se le puedan liberar las vías aéreas. Entonces, tal como mencionaste, nosotros lo ponemos boca abajo, le agarramos el cuello, le agarramos la frente y viramos un poco la cabeza. Ya que tenga el mentón levantado, abrimos la boca, vemos si hay algún objeto extraño que podamos sacar con el dedo. Si vemos que es el caso, se libera. En el caso de que sea RCP, se utiliza la misma posición, se le tapa la nariz, se le hacen bombeos de aire y en determinado caso, pues ya con esta posición de mano nosotros estaríamos promoviendo que haya pues ahora sí que una presión en el pecho para hacer funcionar el sistema respiratorio. Básicamente lo que hemos visto hasta ahora ha sido con respecto a técnicas de primeros auxilios que sirven pues para salvaguardar a las personas. ¿Qué hacer, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que está tirada en la calle o si tiene un accidente? Recuerden que lo inicial siempre, ¿qué debe de ser, Georgina? Siempre cuando vemos, por ejemplo, una persona accidentada. ¿Te acuerdas, Georgina? La verdad es que no lo escuché muy bien. Que si te acuerdas, cuando nosotros vemos una persona accidentada en calle, ¿qué es lo primerito que debemos hacer? ¿Te acuerdas? En la calle. Ajá. Así que por ejemplo, se haya desmayado, se desmayó, ¿qué hacemos de primero? Hay que asegurar el área. Exactamente, hay que asegurar el área y de igual forma, ya que nos acercamos a la persona, ¿qué le hacemos? ¿O qué le miramos? Para ver si tiene signos y todo, ver si tiene alguna lesión, hemorragia. Exactamente, vemos si tiene signos vitales, si está consciente, que bueno, si no, pues a lo mejor tendríamos que reanimar dependiendo de la situación, tratar de moverla lo menos posible en caso de que tenga alguna hemorragia interna o externa, si tiene una fractura, y ya a partir de eso nosotros aplicaríamos, pues, en el caso de que seamos paramédicos o que tengamos el material disponible, pues se podrían dar los primeros auxilios básicos. De hecho, ya nuestro último tema va a ser sobre primeros auxilios, pero con respecto a este tipo de heridas, ¿no? Que son, por ejemplo, contusiones, luxaciones, fracturas. Entonces, eso es lo que les voy a proyectar. Ahora que les voy a compartir en la pantalla la presentación. Esta ya sería nuestra última clase de primeros auxilios. Nada más déjenme compartir. Creo que ya alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, este es nuestro tema 3. Está dividido en dos partes, pero nosotros solamente vamos a ver la primera, que es con respecto a contusiones, heridas, pues ahora sí que heridas externas, fracturas y luxaciones. Entonces, lo primero que debemos saber como manera inicial es que es un traumatismo. Nosotros vamos a ver que todos estos, tanto las contusiones, las heridas, las fracturas y las luxaciones, son traumas. Se les llama traumas porque son la consecuencia de, pues ahora sí que de algo más severo, ¿ok? Dice ahí, la definición dice: un traumatismo es una lesión provocada por un agente externo al cuerpo. Normalmente no necesariamente tiene que ser un agente, pero por lo general sí, ¿no? Ya sea el suelo, una pared, un objeto punzocortante, algún líquido flamable, que esté caliente, cualquier cosa que nos pueda ocasionar un daño externo, ¿ok? Vamos a ver que tomando en cuenta esto, pues tenemos tipos de traumatismo y tiene cada uno de ellos una forma en la que ocurre, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, los físicos, que los dividimos en dos, que son los mecánicos y los térmicos. Los mecánicos, tal como su nombre lo dice, son completamente físicos y ahora sí que, valga la redundancia, son mecánicos. ¿A qué me refiero? Son unas contusiones, heridas, fracturas o luxaciones. Se les llama mecánicos porque
por lo general están asociados a algo pues que nosotros hacemos normalmente y que te puede producir ahora sí que un trauma. Por ejemplo, nosotros sabemos que si montamos bicicleta y no tenemos cuidado y nos caemos o nos aporreamos en algún lugar, vamos a tener un trauma, así como puede ser una contusión, puede ser un raspón, una herida leve, también puede ser una luxación o puede ser una fractura. Y esos son los tipos de daños mecánicos, ¿no? Tenemos también los daños térmicos, que ahora sí que son lesiones locales generales. O sea, por ejemplo, que, no sé, yo esté hirviendo agua, me caiga encima un poco y pues bueno, ya sé que hay una zona en la que voy a estar afectado y ahora sí que se les llaman lesiones locales porque hay un lugar específico en el que ocurre. En cambio, con los daños mecánicos, tú te caes y puede ser que tengas el daño en cualquier lado. Puede ser que así como sea tu cabeza, puede ser en la espalda, en el brazo, en la pierna, no sabes en dónde va a caer. ¿Ok? Con respecto a los químicos, pues ya tienen que ver ahora sí con todo lo que pueda alterar el sistema general. Puede ser, por ejemplo, asfixia por algún objeto o por alguna sustancia, puede ser igual por algún tipo de droga, puede ser una quemadura también por químicos. Hay químicos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico que al contacto con la piel son corrosivos. Y las alteraciones digestivas. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, que yo a lo mejor ingiera una sustancia nociva o algo que no deba yo de tomar o de consumir y que por accidente lo haya hecho. Y pues bueno, esto me causa un malestar estomacal, puede ser vómitos, puede ser dolores, espasmos. Entonces, dependiendo del químico y de la situación, también a veces depende de la cantidad que yo ingiera. Y también están los biológicos, que incluyen las intoxicaciones, y hablo por intoxicaciones, por ejemplo, tocar una planta venenosa, estar en contacto con ella, la mordedura de algún animal también puede ser, y pues ahora sí que todo lo que tenga que ver con infecciones, tanto intestinales como de las vías respiratorias. ¿Ok? Entonces, ¿puedes leer, por favor, Gina? Traumatismos físicos mecánicos, contusiones, heridas, fracturas, luxaciones. ¿Qué diferencia hay entre una contusión y una herida? ¿Qué diferencia hay entre una fractura y una luxación? Exactamente, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que básicamente una herida es algo, pues yo siempre lo clasifico como superficial, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un raspón, puede ser, o sea, cualquier cosa que en ese momento me saque sangre, pero que con la misma esté cicatrizando, que a lo mejor yo únicamente lo único que tenga que hacer sea lavarme con agua y jabón, ¿no? Y esperar que cicatrice, a lo mejor cubrirlo, o sea, es algo muy simple. Una contusión, ya aparte de que es una herida que está purulando, o sea, que está sacando sangre, ya incluye un golpe fuerte, ¿ok? Que por lo general cuando ya se esté cicatrizando, me va a quedar a lo mejor un chichón, un moretón, algo muy grande, algo bastante visible, ¿no? Con respecto a las fracturas, pues es lo mismo. Sabemos que una fractura es cuando literal un hueso se rompe o se fragmenta, perdón, se rompe, y una luxación es como una fragmentación del hueso que no necesariamente se tiene que romper. También ocurre mucho a nivel muscular, entonces ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí, esta es una contusión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una contusión es como si fuera un golpe, ¿sí? Pero también pueden ser los famosos esguinces, como ocurren, por ejemplo, clásico, que está la chava caminando con el tacón y ¡ay! Se le dobla el pie sin que lo programe. Eso puede generar un esguince, que es un tipo de contusión, es como una herida interna que te da sin necesariamente haber recibido un golpe, simplemente fue por forzar el músculo o el músculo esquelético de manera incontrolada. Las heridas, ya les dije, hay varios grados de heridas. Tenemos las que son muy superficiales, o en este caso las que ya necesitan específicamente pues, de recibir puntadas, que ya sería una atención médica más especializada. Ahí están las fracturas. Tenemos las compuestas, que son las más dolorosas, que ya por lo general son como externas, es el hueso se puede salir. Tenemos las que son en espiral, cuando el hueso tiende a girarse. Tenemos las conminutas, que ocurren más a los extremos del hueso, y las oblicuas. Esas ya son, por ejemplo, como que el hueso se fragmenta, pero no logra romperse como tal. Entonces, también son dolorosas y requieren otro tipo de atención.
Y las luxaciones ahí están. Es como que se te mueve el hueso, literal. Del lugar en donde estás se te mueve a un lugar en donde no debe estar y ocasiona un dolor horrible. Vean cómo está esto, ¿no? Normalmente este hueso de aquí arriba, que es el fémur, ¿ok? Debe estar perfectamente encajado en la tibia, pero aquí como ya sufrió una luxación, como que se desacomodó. Y vean cómo automáticamente la pierna queda completamente extraña, ¿no? En este caso sería la rodilla que como que se mueve. Entonces simplemente hay que acomodar el hueso, ¿ok? Eso es una luxación, como que se te mueve el hueso en alguna determinada articulación. Entonces, ¿puedes leer las heridas, por favor, Luis? Heridas son lesiones que rompen la continuidad de la piel o las mucosas y también los órganos interiores. Causan dolor y hemorragia. Por ejemplo, ¿como cuál podrías tú mencionar? Piensa en una interna. Mm, Tú juegas fútbol, ¿no? sí, Hasta pues más o menos ahí, ¿con qué te puedes encontrar? ¿O no sé. con qué te has topado tú que has practicado fútbol? ¿Te has lastimado? Hasta ahorita no. Qué bueno. Pero pues bueno, no sé si te ha tocado ver a algún compañero que se lastime. Solo que se doble su tobillo o que su rodilla igual se O sea, que le luxe. pasó más o menos como aquí, ¿no? Le pasó como un esguince. Sí, Y bueno, por lo general los esguinces tienen esa característica, ¿no? De que pasa y casi no pasa ni un minuto y ya te está quedando morado, de que ahí se coagula la sangre, no es como una herida interna del músculo. Pero por ejemplo las heridas, ya las más comunes, pues por ejemplo como los vemos, ¿no? Un rasponcito, que a lo mejor me corté sin querer cuando estaba cocinando, que son heridas que por lo general nosotros podemos tratar en casa, ¿no? Sabes que si te lavas muy bien con agua con jabón, si te la tapas un rato para promover la cicatrización, pues ya con eso, ¿no? Les digo que también pueden ser de los órganos internos. Puede ser que a lo mejor con un golpe muy fuerte yo haya recibido una hemorragia interna en algún órgano. Esos son un poco más peligrosos, pero pues bueno, depende de la situación. Y por lo general es un dolor y viene acompañado de una hemorragia que puede ser interna o externa. ¿Ok? Siempre las externas pues son como las mejores porque pues son las que son más fáciles de tratar. ¿Ok? ¿Qué tipos de heridas hay? Vamos a ver que están las de erosión o abrasión, que por lo general son los famosos raspones de una caída. Tenemos las incisivas, que son como un corte, ¿no? Por lo general cuando en este niño a lo mejor se cayó en algún lugar que a lo mejor no se pudo haber sido la punta de una mesa, la punta de a lo mejor de alguna escarpa o algo que tuviera pues cierto filo y le ocasiona eso que es como una herida tipo incisión, ¿no? Como un corte profundo. Puede ser que el niño simplemente con las maripositas cicatrice o a lo mejor necesitaría unas puntadas, eso ya dependería, aunque ese niño, por ejemplo, su herida no se ve tan mal, se ve que ya está limpia y cuando mucho yo creo que necesitaría unas maripositas y que le tapen la herida, sin necesidad de que le tenga que hacer, que le tenga que coser la herida. Pero por lo general las de tipo corte requieren de o sea, que te hagan una cosida ahí de la piel. Tenemos las punzantes, que por lo general es un pinchazo, que puede ser así como puede ser con una aguja, a lo mejor con un picayelo también puede ser, y así como puede ser muy superficial, también puede ser muy profundo. Y ya dependería de qué tipo de trato le vayamos a dar. Tenemos las de contusiones, que son, por ejemplo, como la que ya comentó Luis, ¿no? Que ya sería más como un moretón, ¿no? Algo muscular. Tenemos las laceraciones, que así como puede ser un desgarre, puede ser una herida por función. O sea, que algo se te clavó y te dejó una herida tal como lo vemos aquí. Aquí vemos la piel, el tejido adiposo y ya el tejido muscular. Y vemos cómo es la diferencia, ¿no? Por lo general los desgarres son superficiales y ocurren a nivel de las primeras capas de la piel. Con la misma se están cicatrizando. Ya las que son por función, o sea que es algo más profundo, ya entran en la parte del músculo esquelético y son más, pues ahora sí que son más dolorosos. Y también tenemos las perforadas, ¿no? Eso ya es cuando, por ejemplo, en este caso te muestra que tiene como dos huequitos, porque muy probablemente el objeto que le entró, literal, le entró por un huequito y le salió por el otro, ¿ok? Y ya traspasa.
Puede ser que traspase el músculo esquelético o puede ser que simplemente sea de la parte, de las primeras partes de las capas de piel, ¿no? Con el tejido adiposo. Pero no necesariamente, puede ser, dependiendo si por ejemplo el objeto era un gancho, pues entonces imagínense ustedes que te traspase un gancho, entonces eso ya puede inclusive perforar otro tipo de cosas. Entonces, esto, por ejemplo, se los quise poner para que ustedes vean cómo es el tipo de herida en la piel, cómo se ve de manera superficial y qué tipos de objetos lo pueden causar. Por ejemplo, a lo mejor el primero es un poco drástico, ¿no? Pero vamos a suponer que te clava un desarmador, ¿no? Esa es la herida que verías en tu piel, ¿no? Como una puntita. Y eso es básicamente todo lo que te entraría en la piel, ¿no? Tenemos la primera, la segunda y la tercera capa, que ya es la muscular. Y vean qué tanto puede penetrar un desarmador. No, no les estoy dando ideas, ni es para que se lo imaginen, pero más o menos así sería, ¿no? Si hablamos de un objeto más punzante, como un cuchillo, ¿ok? La herida se ve más o menos de esta forma, ¿ok? Tiene la forma ahí del cuchillo. A lo mejor no es así cuando entra, pero en el momento de salir es cuando realmente se ocasiona la herida, porque como el cuchillo lo que hace es que como que va a jalar lo que sea que haya, porque por más liso que sea, pues la piel enseguida empieza a cicatrizar y se pega, entonces por más que sea un movimiento rápido, va a generar un orificio grande y se va a quedar más o menos con esta forma como nosotros lo vemos, como si tuvieran arrancado un pedazo, pero no necesariamente fue así. En el caso de los golpes con objetos como un martillo, pues pareciera que no hay nada, pero sí puede ocasionar ahí un golpe duro y más o menos así se ve, como completamente irregular, ¿no? Y bueno, esto es algo un poco más extraño de ver, pero por ejemplo es para raspar verduras y queso, ¿no? Y pues más o menos así se ve. Y se dan cuenta, pues es el menor de todos, ¿no? Porque simplemente es como que superficial. Entonces vemos que dependiendo del objeto que nos ocasione el daño, pues es la profundidad o la gravedad de la herida, ¿no? Así como puede ser muy simple, puede ser que llegue hasta el músculo esquelético, perdón, hasta la parte muscular, como en el caso de los primeros dos. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante las heridas? ¿Puedes leer, Gina, por favor? Actuación ante las heridas. Hay que tener en cuenta dos objetivos en la actuación de las heridas: contener la hemorragia, evitar o reducir la infección. Hay que llevar una actuación muy higiénica, lavarse las manos y no tocar la herida. Así es, vamos a ver que muchas veces cuando tenemos heridas, pues no siempre estamos preparados, ¿no? Aunque ahora quien no carga con gel antibacterial, ¿no? Obviamente si tú te pones gel antibacterial te va a doler horrible porque está hecho a base de alcohol, pero pues no importa, realmente ese pequeño dolor es preferible a que se te infecte una herida. Una herida infectada ya implicaría a lo mejor antibióticos, ya sea de forma oral o cutánea, o sea que te lo tengan que inyectar, a lo mejor te lo van a tener que coser, o sea, son dolores innecesarios que podemos evitar con la cuestión higiénica, ¿no? Lavarse muy bien la herida. Por ejemplo, a lo mejor no la podemos lavar en ese momento, pues ¿sabes qué? Busco con qué taparla para que no se infecte con algún agente extraño hasta que yo pueda lavarla y atenderla de manera correcta. Aquí el chiste es tratar de evitar o reducir lo máximo que podamos la infección. Y pues bueno, esas son las dos cosas importantes que debemos tomar en cuenta, así como evitar la hemorragia. Mientras menos sangre podamos perder, mejor, porque eso va a, pues ahora sí que a propiciar la cicatrización, ¿no? El hecho de que no esté saliendo la sangre constantemente. Entonces, heridas, ¿qué debo hacer? Vamos a suponer que estamos tratando con un niño, ¿no? Primero tenemos que tranquilizarlo y explicarle qué es lo que se le va a hacer, ¿no? Obviamente con niños es muy difícil porque ellos no entienden, ellos lo único que entienden es que les está doliendo y que quieren que desaparezca el dolor. Pero pues ya cuando uno es grande, pues ya sabes que pues ni modo, te va a doler y no necesariamente tienes que llorar, pero pues sabes que te lo tienes que ir a lavar, que te lo tienes que tocar y te va a doler, pero pues ni modo, se aguanta. Si tú vas a atender a una persona con heridas, pues lo ideal es que primero tú te laves las manos, si no hay, pues de perdida con un gel antibacterial y ahora sí atendemos. Lavar muy bien la herida. Si por ejemplo es un cuerpo extraño que está ahí, intentar sacarlo con mucho cuidado, obviamente si es algo superficial, pues mucho mejor.
Si ya, por ejemplo, vemos que es algo que está muy profundo, ¿sabes qué? Mejor déjaselo. Y si yo no lo puedo tratar, mejor esperamos que venga alguien y que se lo lleven y que ahí se lo quiten. Porque puede ser que nosotros, quitando el objeto extraño, hagamos peor la herida o hagamos un desastre. Entonces, si nosotros no sabemos hacerlo, pues mejor esperar. Pero con los cuerpos extraños, les digo, puede ser de diferente forma. Así como puede ser algo muy superficial que podemos tratar en este momento, puede ser algo muy profundo. Entonces ya habría que ver la manera de cómo tratarlo, ¿no? Si es algo muy profundo, hay que sacarlo con mucho cuidado y con la misma contener la herida. En lo que nosotros podemos llegar al médico, a lo mejor para que le den un anticoagulante, para que le puedan coser la herida. Dependerá de la situación. Dice, poner la herida bajo agua fría o suero fisiológico. Por lo general no siempre tenemos ese suero, es muy difícil, pero que sea abundante si es agua fría, para reducir un efecto de arrastre que elimine los cuerpos extraños, ¿no? Puede ser que a lo mejor sean pedacitos de vidrio, entonces el agua fría va a hacer que esto se lave, ¿ok? Tenemos que desinfectar muy bien la herida. Lo primero siempre va a ser agua y jabón, eso es lo primero. Intentamos secarlo lo más que se pueda. Si sigue saliendo sangre, tratar de remover lo más que podamos. Y ahora sí, utilizar gasas estériles y algún tipo de antiséptico. Puede ser agua oxigenada, puede ser yodo o alcohol 70, que es el más fuerte y que es el más clásico. ¿Puedes leer, Luis, por favor? Heridas. Puedes aplicar antisépticos en bebés, niños o povidona iodada en adultos para evitar infección. Tapar la herida con gases estériles, vendas y esparadrapo. Puede quedarse destapada para que se cure más deprisa. Lavarse las manos una vez finalizado el proceso. Si la herida es Exactamente. grave, no manipules la herida, cúbrela con unas gasas o un trapo para reducir o cortar la hemorragia. Traslada a la persona a un centro hospitalario. Así es lo que les comentaba. Si vemos que realmente es muy grave y se sale de nuestro control, ¿sabes qué? Simplemente mejor tapamos y que se la lleven, que lo traten en un hospital ya de la manera adecuada. Si todo es muy superficial, lo podemos tratar en casa. Siempre tenemos un antiséptico, siempre podemos lavar y tapar la herida, porque por lo general debemos de contar siempre con una que otra gasita, una bendita, o de última hasta con curitas, ¿no? Solo que las curitas, pues ya saben ustedes que el detalle que tienen es que tienen pegamento. Entonces, estarlas cambiando puede resultar un poco tedioso dependiendo de la herida porque como que mueves la cicatriz, ¿no? Entonces, haces que tarde un poco más. Entonces, funciona para heridas muy pequeñas en los dedos, en las manos, que por ejemplo a lo mejor te duela mucho porque está en la palma de tu mano y abras y cierres. Entonces, la curita pues te ayuda en ese tipo de heridas. Pero si, por ejemplo, la tenemos en el brazo o en el antebrazo, pues yo creo que con una pequeña gasa o una bendita lo podemos solucionar. Y estas, pues como aunque se peguen, si nosotros las mojamos fácilmente las podemos despegarnos sin necesidad de que haya tanto dolor y de comprometer la cicatriz. A diferencia de una curita o esas gasas que ya vienen con pegamento, pues literalmente la tienes que despegar. El agua ayuda bastante, pero pues obviamente es el pegamento contra el agua. Entonces ya se imaginarán ustedes el tipo de dolor que se siente. ¿Cómo debemos actuar contra una herida? Nunca hay que utilizar algodón para limpiar o tapar la herida. El algodón es lo peor porque el algodón es fibroso. Entonces, aparte de que deja residuos, es muy incómodo de tratar y se pega con todo, ¿no? Si tú usas alcohol, si cualquier cosa que tú utilices, el algodón es el menos práctico. El algodón solo sirve para manipular cantidades de alcohol, por ejemplo, antes de una inyección, antes de poner una intravenosa, sirve para cosas específicas, realmente no es para tratar heridas, ¿ok? Evita manipular la herida con las manos sucias, siempre, para empezar tenemos que evitar tocarla. Si es necesario, con guantes o a lo mejor con las manos bien limpias, pero si podemos evitar tocarla, mejor. Nunca hay que utilizar pomadas o polvos. Siempre pensamos que a lo mejor, ay, ¿sabes qué? Le voy a poner, no sé, azúcar o algo así para que deje de cicatrizar. O sea, no. Sí es cierto que funciona, pero la verdad es que
Recordemos que muchas veces al final estamos trabajando con bacterias, aunque no queramos. Entonces las bacterias se alimentan de azúcar. Tú le pones azúcar a una herida y les estás dando de comer a los bichos para que infecten tu herida. Entonces, si lo puedes evitar, mejor. Es como darle de comer y no hablo específicamente del azúcar, hablo de cualquier otro tipo de polvos o pomadas que pueden infectar tu herida. Muchas veces, a veces lo que las heridas necesitan es oxigenación y los polvos y las pomadas le quitan esa oxigenación que a veces necesita la herida para poder cicatrizar. No trates de suturar la herida a menos que sepas y que tengas el material, porque pues no es tan fácil como parece, ¿ok? Otra cosa es no aplicar alcohol, porque es irritante para la herida. Es cierto que el alcohol es un buen antiséptico, pero funciona para posterior. Si, por ejemplo, yo acabo de tener mi herida, me la lavo muy bien con agua y jabón, y si quiero le puedo poner un poquito de alcohol a mi gasa, pero de preferencia el alcohol que sea posterior. O sea, si ya pasó un día de mi herida, pues ahora sí ya me voy poniendo alcohol, más o menos para limpiar el área, alrededor. El alcohol sirve muy bien para la zona que está alrededor de la herida, por la cuestión de las bacterias, pero nunca directamente a la herida, porque aparte de que es súper doloroso, pues irrita, ¿no? Aunque realmente no es dañino. O sea, tú puedes poner el alcohol en una herida y la verdad, yo pienso que lejos de hacerlo mal, pues vas a hacer un bien, ¿no? Porque al final de cuentas el alcohol es súper antiséptico. Entonces, aunque te va a doler horrible, te vas a asegurar de que muy probablemente no va a crecer nada ahí. Entonces, se trata de no aplicar directamente por el dolor que causa y porque puede ser irritante. Pero yo en lo personal no considero que tampoco esté mal aplicar alcohol a una herida. Pienso que es de las mejores formas de evitar una infección. Se recomienda no utilizar antisépticos teñidos, como por ejemplo el famosísimo mertiolate, que ya ven que es de color rosa, que es como el benzal, o el yodo, porque pues bueno, tienen esa característica de que manchan y muchas veces tú ya no puedes distinguir ciertas cosas de cómo es el avance de la herida. Entonces ese es el único detalle, pero pues yo por eso siempre mejor prefiero alcohol. Las contusiones ya vimos que son traumatismos de origen físico, por lo general muscular, producidos por golpes contra objetos, y no rompen la piel, simplemente afectan a nivel muscular y así como pasan y duelen unos días, con la misma desaparecen, dependiendo de cómo sea nuestra circulación sanguínea. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos de primer grado, que es el clásico moretoncito. Tenemos ya el segundo grado, que ya es un hematoma. Tenemos la de tercer grado, que vean que feo está, ya con una inflamación de por medio. Y las menos leves o violentas, así es como vamos leyendo, ¿no? De la menos grave a las de tercer grado, así como las quemaduras. ¿Ok? Dependiendo del tipo de contusión, siempre por lo general es utilizar un vendaje compresivo, o sea, algo que te apriete para favorecer la circulación de la sangre y que el músculo no quede flojo, y siempre trasladado al centro de sanidad. ¿Ok? Para reducir la inflamación es necesario que la zona lesionada esté en reposo, o sea, moverlo lo menos posible, aunque esté en el pie. Hay que aplicarle constantemente compresas frías para desinflamar, tratar de inmovilizar esa zona. Si por ejemplo puedo evitar moverla, mejor, y llevarla siempre a un centro de salud para que la persona sea valorada. ¿Okay? Estoy yendo un poco rápido porque ya se va a acabar el tiempo. Con respecto a los tipos de fracturas, ya vimos que pueden ser cerradas o abiertas. Si son abiertas es cuando por lo general el hueso está expuesto, y si son cerradas es porque está de manera interna. ¿Ok? Hay diferentes signos y síntomas, pero ya sabemos que el dolor y los problemas de movilidad son los más comunes. Y pues, ¿cómo podemos identificar que la persona tiene una fractura aunque no le veamos a simple vista? Puede ser que tenga una deformidad, como en el caso de la foto. Puede ser que simplemente la persona sienta calor, enrojecimiento o hinchazón, o amoratamiento de la zona, o sea, que esté morado, ¿no? Como un moretón. Y obviamente, pues lo que te diga la persona, sabes que me duele, siento que me punza, tengo muchos problemas para mover, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Ya que realizamos la evaluación, llamamos al 911, tratamos de no mover a la persona para no empeorar la fractura, retirar cualquier objeto si es necesario. Siempre hay que inmovilizar a la persona, asegurar su traslado, y nunca hay que manipular la lesión. Si podemos evitar lo más que pueda manipular una fractura, es lo mejor.
Si, por ejemplo, tienes una duda de cómo tratarlo o la persona no quiere, pues mejor déjala hasta que alguien venga. Siempre, mientras menos se mueva, mejor. Las luxaciones ya vimos que efectivamente es como que el hueso se desplaza a un lugar en donde no debería desplazarse. Puede ocurrir con la mandíbula, o sea, aquí con la boca, con la quijada. Puede ocurrir en la pierna, en la clavícula. Entonces, es algo súper feo, pero por lo general, antiguamente la gente decía, "Ay, ¿sabes qué?". O sea, no te dicen, tengo una luxación, sino es que se me movió el hueso, me duele. Entonces vas con el huesero, te hagas 2, 3 movimientos y te corrige el hueso. Ya no tienes que tomar nada, ni tienes que sobar nada. Pero obviamente tienes que ir con una persona que sepa identificar las luxaciones, ¿no? Que son los famosos hueseros, y ellos te acomodan el hueso en un 2x3. Pero pues obviamente agárrate, ¿no? Porque no es algo así que sea súper sencillo, ¿no? Y también hay de luxaciones a luxaciones. Pueden ocasionar dolor local, o sea, que podamos seguir moviendo aunque nos duele, o pueden ocasionar una deformidad aparente, como vemos en la imagen, ¿no? Pero ya dependerá del tipo, cómo se trata y cómo debemos seguir. ¿Qué debemos hacer? No intentar volver el hueso a su posición original por nuestra cuenta. Si se va a hacer, que sea alguien que sepa, y lo mejor siempre es inmovilizar. Porque al final de cuentas siempre los huesos tienden a volver a su estado original. Entonces, en teoría con el tiempo te deberías corregir, pero pues bueno, sería ya con un proceso de rehabilitación. Y pues siempre ir al hospital es lo primero. Ya con eso terminaríamos la presentación. No sé si tiene alguna duda, chicos. No, maestro. Ok. Entonces, ya nada más les voy a compartir en pantalla la rúbrica del hada para que ustedes vean. Ok. Esta es nuestra última hada. Lo único que quiero que hagan es un cuadro sinóptico en donde hablen ahora sí que de los primeros auxilios para todo lo que vimos hoy. Contusiones, heridas, fracturas y luxaciones. O sea, pueden ustedes ahí primeros auxilios básicos, abren sus llaves y, por ejemplo, ponen heridas, ¿no? Ponen los tipos de heridas, principales características y lo acompañan de una imagen. Lo mismo con las fracturas y lo mismo con las luxaciones y las contusiones. Realmente es algo muy sencillo, nada más no se olviden de ponerle su portada y su hoja de referencia. ¿Tienen alguna duda con la tarea? No, maestro. ¿Todo bien, Luis? Sí. Ok. Entonces ahorita les hago llegar la rúbrica a su correo y ya no tenemos clase, así que ahora sí que fue súper rápido, súper intensivo, pero pues ya terminamos. Yo cuando mucho mañana o el jueves les estoy mandando sus promedios, ya saben que se los mando desde los avisos. Ustedes ya revisan, si tienen alguna duda lo resolvemos, pero pues no creo que nadie repruebe. Yo creo que todos estamos muy bien. Así que pues por mi parte es todo. Ha sido un gusto y un placer. A Luis bueno, hace mucho que no lo veía, igual que a Cristina, pero pues bueno, me alegro que ya terminemos nuestro acompañamiento. Espero que les vaya muy bien, chicos, y pues estamos en contacto. ¿Ok? Sí, maestro. Bye. Que les vaya bien, chicos, que tengan buen día. Igualmente, profe. Nos vemos.